no hay una época, no se conoce una época en que tal nivel de migración se ha producido en el mundo. Es la época de la globalización de las mercaderías, la globalización de las finanzas, la globalización de los servicios, pero también la globalización de las personas, la movilización de las personas. Y el fenómeno, que puede tener muchas explicaciones teóricas, conceptuales, también requiere políticas concretas. Ahora yo quisiera dedicar algo de tiempo de este diálogo a comentar sobre las políticas que el Ecuador ha tenido respecto a la población migrante, tanto la que del Ecuador va hacia afuera como la que viene de fuera para el país. Y ustedes querrán saber qué es esto que se ha puesto el Ricardo Patiño. No me lo quiero quitar porque es un obsequio de la hermana de Evo Morales, del presidente de Bolivia, que acabo de recibir en mi oficina. Ha sido un honor recibir a ella, una dirigente cocalera. Este término de cocalero, tan despreciado por la prensa y por la derecha en nuestros países, en aquella época en que Evo Morales era candidato a la presidencia de Bolivia. Es importante recordar, la información que salía en los medios de las agencias internacionales de prensa era un dirigente cocalero. Nos quería decir con eso un delincuente, un dirigente cocalero. ¿Ah? En otras palabras, un delincuente de esos que están comerciando con droga. Y por supuesto que no tenía un poco más de información, así se lo creía. Pero en Bolivia se produce también la coca para masticarla, para utilizarla. Es parte de su vida, de su historia, del desarrollo de sus pueblos, de sus ancestros. Y ella, esta extraordinaria mujer con la que tuve un diálogo de 1 hora hace un momento, me regaló esta expresión de la diversidad, del cariño del pueblo boliviano. Así es que lo traigo y he querido presentarme en esta reunión con ustedes con ese obsequio de doña Esther. Las migraciones han sido a lo largo de la historia una constante de pueblos y naciones que enfrentan diversos procesos sociales, a veces asociados a influjos poblacionales móviles que son provocadas por crisis económicas, políticas e incluso culturales. Sin embargo, cuando se analizan las diversas corrientes migratorias en todos los continentes, estas han contribuido al desarrollo de los países y en muchos casos han posibilitado que las personas de diversos lugares comprendan mejor la dinámica de otras culturas, de otros modos de relacionarse e interactuar socialmente. Porque las migraciones no deben ser analizadas solo desde el punto de vista económico o legal. Hay muchas vertientes para aprender los diversos momentos y procesos que implica la migración en el mundo de hoy, sobre todo en tiempos de globalización. En este tiempo hay mucha migración del sur al norte, pero durante mucho tiempo también hubo una gran migración del norte al sur. Los tiempos cambian y en el pasado era nuestra región a donde llegaban los flujos migratorios, procedentes principalmente de Europa, de donde huían por las guerras, el hambre y los múltiples problemas que existían en ese continente. El otro día, revisando documentos históricos, nos encontramos con una documentación oficial del Departamento de Asuntos Legales de nuestra Cancillería, fechada 30 de diciembre de 1947. La solicitud era del gobierno de Su Majestad Británica, que le pedía al gobierno del Ecuador facilidad para que los ciudadanos británicos vinieran al Ecuador, para que pudieran llegar, para que se facilitara la concesión de las visas para los ciudadanos británicos. Y al mismo tiempo llegaba también una solicitud del Reino de Suecia para que se permitiera que llegaran al Ecuador los ciudadanos suecos. Al final, el dictamen generoso de nuestro país
plantea cambiar la ley que se había dictado recién hace muy pocos meses, la Ley de Extranjería de 1947, y pide el dictamen jurídico a la autoridad de la Cancillería que solicite una reforma de la ley para que, a pesar de que no está permitido por esa ley la facilidad para las visas de los ciudadanos británicos y suecos, sin embargo, se facilite, se reforme la ley para facilitar la venida. Es importante que haya reciprocidad en la vida, en las regiones y en los tiempos. Yo quiero decirles que me ha gustado mucho escuchar las palabras que han sido dichas aquí hace unos momentos, pero no se trata solamente de plantear la importancia de los temas, se trata también de que las políticas que dictamos, que tenemos y que el comportamiento, la conducta que tenemos los países se corresponda con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que financiamos. Yo quiero aquí repetir lo que hemos dicho, el gobierno del Ecuador lo ha dicho reiteradas veces. Existe una convención que se llama Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Es extenso el texto, y por eso lo quiero repetir. No es Suecia, sino Suiza, me corrige. Los asesores están siempre para ponerlo uno en el punto. No es Suecia, sino Suiza. Gracias, Eduardo. Este documento, vuelvo a leer cómo se llama. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Un tratado firmado en la Organización de Naciones Unidas, en donde todos los países somos miembros. Este tratado, que fue suscrito hace mucho tiempo, no ha sido todavía ratificado. Fue adoptado el 18 de diciembre de 1990. Solo 45 países lo hemos ratificado, todos del sur. Lamento, queridos amigos, que no haya sido ratificado por la Unión Europea. Y lamento que no haya sido ratificado por los Estados Unidos de América, ni por Canadá. Con todo cariño y con todo respeto lo tenemos que decir. Tenemos que llevar a la consecuencia nuestros dichos, nuestras palabras, incluso nuestros financiamientos. Nos alegra que la Unión Europea haya financiado este libro, qué bueno, es un excelente libro. Pero más importante sería ratificar esta convención y permitir que los derechos de los trabajadores migrantes, de quienes tanto se habla, y que se dice que es tan importante su contribución, pues sean reconocidos esos derechos. Eso es más importante. Es bueno también financiar estos textos, pero es más importante que en la política internacional tengamos un mayor nivel de acercamiento, de acompañamiento. Hay que decir que el gobierno del Ecuador, quería hacer estas reflexiones iniciales porque no quería que se me escaparan, ya han pasado 22 años y no hay uno solo de Europa Occidental, ni uno, ni por supuesto de Norteamérica. Es importante decir que el gobierno de la Revolución Ciudadana del Ecuador impulsa con enorme empeño una política migratoria que contempla el respeto a los derechos humanos, la seguridad integral, la inclusión, integración y desarrollo, la coherencia y corresponsabilidad migratoria, la coherencia, y nosotros buscamos ser coherentes. No podemos decir que lo somos en la perfección, pero buscamos ser coherentes. Porque nosotros tenemos muchos migrantes en Estados Unidos, en España, en Italia, en Venezuela, en otros países más, pero allá la mayor cantidad. Y aquí, a veces uno no, como el dicho lo establece, se olvida la vaca cuando fue ternero. Y ecuatorianos nos dicen, pero no dejen que vengan tantos peruanos que nos quitan el trabajo. Hay 3.500 peruanos regularizados. Que no vengan tantos colombianos que nos quitan el trabajo, ponen las panaderías ahí al lado de las nuestras y no podemos producir pan porque ellos trabajan muchísimo, trabajan 24 horas, tienen el pan más barato y le hacen mucha propaganda. Y nosotros les decimos, y aceptaríamos que nos digan lo mismo, que hicieran lo mismo con los 600.000, al menos 600.000 ecuatorianos que viven en España.
No quisiéramos que eso sucediera con ellos. Hay que ser coherente. La integración social e interculturalidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía. En la Constitución de Montecristi, promulgada en el 2008, se destacan algunos elementos, y yo me alegro mucho que sean recogidos en este libro, en la página 83. No me toca a mí, por supuesto, exponer el texto, pero si me permiten solamente decir algo que está resumido de manera muy bien, muy sintetizada en el texto. Primero se establece lo que el Movimiento Alianza País dijo cuando estaba en la campaña. En la campaña electoral nosotros elaboramos, Fander fue uno de los principales autores de este documento, Alberto Acosta incluso, que ahora no está con nosotros, y muchos otros compañeros. Decíamos, esta libertad no solo garantiza la posibilidad legal de salir, sino también la posibilidad de estar informado, hablamos de los migrantes, sobre las implicaciones, riesgos, oportunidades y procedimientos que implica la emigración. Y esta política, por otro lado, busca también eliminar todas aquellas causas económicas, sociales y políticas que han forzado la emigración, es decir, garantizará los derechos de todos los habitantes del país para que puedan vivir con dignidad ejerciendo su derecho a no emigrar. Esto es, nosotros nos planteamos aquella ocasión, en la campaña electoral del año 2006, el respeto, el derecho, el respeto a los migrantes, a los ecuatorianos, perdón, a emigrar y a defenderlos cuando estén fuera, pero también a que estén informados, pero también crear las condiciones adecuadas para que ellos puedan vivir con dignidad en nuestro país y puedan ejercer también su derecho a no emigrar, porque no se trata de decir, bueno, vamos aquí, estamos empobrecidos, estamos en la ruina, estamos en un país que no sirve para vivir, en donde hay que escapar prácticamente, no por razones de violencia, como en el caso de la hermana República de Colombia, para algunos de ellos, sino por razones económicas, por razones de desempleo. Entonces hay que construir condiciones para que también puedan emigrar. Pero el resultado del trabajo constitucional, en donde fue tremendamente importante, y Francisco Agón no lo dijo, pero quiero yo decirlo, el hecho de que hayamos tenido en nuestra Asamblea Nacional Constituyente 6 representantes ecuatorianos de los migrantes, 6 representantes de migrantes ecuatorianos en el exterior, fue fundamental para que esto que consta en la Carta Constitucional pueda irse aplicando. También el texto es crítico y dice, mucho de esto está todavía pendiente de aplicarse en la legislación o en la normativa. Pero ¿cuáles son los elementos los elementos constitutivos de la política migratoria que están en nuestro texto constitucional? Hay 58 artículos presentes en 7 de los 9 títulos generales de la Constitución, y ahí que se recoge. Se reconocen las complejas realidades migratorias del Ecuador, porque es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio. Y por tanto se piensa en la garantía de los derechos de los migrantes y de los y las migrantes. Se reconoce el principio de la ciudadanía universal, el derecho a migrar y a considerar que ningún ser humano es ilegal. Hartos estamos de que nos digan ilegal. ¿Qué ilegal? El ser humano no es ilegal. Los seres humanos pueden estar en condiciones irregulares, pero ilegales no somos. La inclusión de la condición migratoria como una de las bases del principio de no discriminación. Y no solamente del principio de no discriminación. En el caso del Ecuador incluso hay acción afirmativa para que ellos puedan conseguir determinadas ubicaciones en las funciones del Estado. En el caso de la Cancillería en particular, nosotros establecemos puntos adicionales para aquellos que son migrantes y puedan entrar en la carrera diplomática. Este no es solamente la no discriminación, sino también una acción afirmativa en favor de ellos. Se establecen mecanismos para garantizar los derechos políticos, de trabajo y de seguridad social de los ecuatorianos en el exterior. Que las personas extranjeras, porque se trata de ida y de vuelta, no se trata de pedir para los nuestros en el exterior, sino que también las personas extranjeras en el territorio nacional gozarán de los mismos derechos y deberes de los ecuatorianos, de los derechos de asilo y refugio. Nos recordamos ahora de Julian Assange, del reconocimiento al derecho al voto facultativo para ellos, de las personas extranjeras,
así como el derecho a ser elegidos para ocupar cargos públicos. El viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador era un compañero, hasta hace poco, de ciudadanía uruguaya y ecuatoriana. Y finalmente la determinación que es el Estado el responsable de institucionalizar estos procesos. Tenemos todavía tareas pendientes, por supuesto, sobre esto, pero es importante decir cuánto hemos avanzado en la definición de lo que deben ser las políticas públicas en relación a los migrantes en nuestro país. El Ecuador es uno de los países que ostenta la doble calidad de emisor y receptor de migrantes, situación a la que se suma la acogida de desplazados de otras naciones, fenómeno diferente pero complementario a la migración, que lo ha convertido en uno de los más importantes espacios, territorios de refugio en América Latina, el más grande sin duda. Quiero destacar que hasta agosto de este año el Ecuador ha reconocido a 56.000 refugiados, de los cuales el 98.4% son colombianos. Ninguno vive en campo de refugiados, ninguno. Todos viven integrados en la sociedad ecuatoriana, en sus casas, en sus hogares, estudiando en las escuelas públicas, atendiéndose en la salud pública ecuatoriana y recibiendo los beneficios de nuestra patria. Dada la enorme trascendencia social, económica y política del fenómeno de la migración, el Ecuador ha fortalecido su política de protección y apoyo a los migrantes y sus familias y ha impulsado trabajos conjuntos con varias instituciones, como la Cancillería, el CENAMI, el Ministerio del Interior, CEMPLADES, Ministerio de Relaciones Laborales, tales como el diseño y fundamentación de su política migratoria, la instrumentación del instrumento laboral andino, que nos ha permitido en muy pocos meses regularizar a algo así como 3.500 o 3.600 trabajadores peruanos que por el sur de nuestra patria llegan a buscar trabajo. Procesos de regularización para ciudadanos haitianos, cubanos, peruanos y venezolanos. Además, el diseño y amplia difusión de información sobre requerimientos y trámites migratorios, proyectos de reformas legales en materia de migración, extranjería y naturalizaciones. Debemos destacar que el Ecuador ha declarado como una de sus políticas prioritarias del Estado el combate al plagio de personas, al tráfico ilegal de migrantes, a la explotación sexual y laboral y otros medios de explotación y vulneración de derechos de los migrantes. En este contexto vale destacar notables esfuerzos interinstitucionales que han derivado en el Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones y el Plan Nacional contra la Trata de Personas. En el ámbito internacional, Ecuador apoya sistemáticamente la inclusión de la problemática migratoria en los foros internacionales pertinentes, en el afán de robustecer el margen jurídico de la defensa de los derechos de los migrantes. Así también hemos emprendido acciones concertadas con los países amigos, organismos internacionales, sociedad civil y sector público, a más de desarrollar nuestra política exterior considerando a la migración bajo un rostro humano, que no se limita a suplir la demanda del mercado internacional del trabajo, sino que busca asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes. La Revolución Ciudadana promueve un cambio de paradigma en el tratamiento del fenómeno migratorio. Recuerdo que en el 2006 el candidato Rafael Correa decía: estamos hablando de la quinta región, estamos hablando de los ciudadanos ecuatorianos que están en la quinta región. El Ecuador tiene 4 regiones naturales, geográficas, y siempre promovimos la existencia de esa quinta región, de los ciudadanos ecuatorianos que viven en la quinta región. El Ecuador ha logrado que la migración adquiera la importancia que merece y que se perciba como uno de los asuntos prioritarios dentro de la agenda política del país. Además, se ha puesto de manifiesto que existe un amplio espacio de coincidencia, un lugar para el acuerdo político y social en torno a los ejes que deben presidir el desarrollo de una política pública migratoria en consonancia con el volumen de ciudadanos extranjeros que ya residen en el Ecuador. La Revolución Ciudadana asume el reto de gestionar una política migratoria que debe mediar entre los intereses de todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros y además, como interés primordial, actuar en un marco legal y reglamentario que sea garante de derechos fundamentales, evitando el rechazo y la marginación, a fin de incidir favorablemente en eliminar falsas percepciones de los migrantes, así como el rechazo social, el racismo,
y la xenofobia que viven también y que sufren nuestros migrantes en el exterior y que no queremos que sufran los extranjeros que viven en nuestro país. Con ello queremos fomentar un cambio en la mentalidad basada en igualdad de derechos, que respete la diferencia de las personas y promueva el diálogo con todos los actores involucrados en un claro ejercicio de democracia representativa y de democracia participativa. Queremos subrayar que el perfil migratorio Ecuador 2011 analiza la dinámica migratoria del Ecuador del 2000 al 2010, revelando una fotografía actual de los flujos migratorios en el país y una visión sobre los cambios y continuidades de esos flujos en los últimos 10 años. Este perfil migratorio, sin lugar a dudas, se convierte en un instrumento útil que ayuda no solo a entender los problemas que se dan por la migración que viven los migrantes, sino a encaminar propuestas y soluciones a los retos que plantea este fenómeno y que, visto y tratado como un factor de progreso, origina cambios positivos en las sociedades. El perfil migratorio 2011, que nos pone a consideración la Organización Internacional de las Migraciones, es una herramienta que permitirá a nuestro gobierno seguir impulsando procesos de cambios en el país, en la región y en el mundo para asegurar los derechos humanos y el bienestar de los migrantes. Felicitamos a la OIM por esta iniciativa y a sus autoras, Yoconda Herrera, Alexandra Escobar y María Isabel Moncayo, que está aquí presente, por este extraordinario trabajo realizado. Muchas gracias.